Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la verdadera historia de la zarina rusa Catalina la Grande? ¿Cómo logró una princesa alemana de una familia sin apenas fortuna ni influencia orquestar el robo del imperio más grande de la Tierra? ¿Es cierto que murió aplastada por un caballo mientras intentaba mantener relaciones sexuales con el animal? ¿O fue víctima de una campaña de difamación para empañar sus logros políticos? La historia suele escribirse en los salones del poder, pero las leyendas más oscuras se forjan en las alcobas. Si echamos un vistazo a las crónicas europeas del siglo XVIII, encontramos a una mujer, una monarca, a quien se suele situar en un entorno de escándalos continuos. Una mujer de apetitos insaciables, una ninfómana que devoraba a sus amantes y terminó siendo devorada ella misma por sus propias perversiones, ya que según el perturbador rumor que ha llegado hasta nuestros días, habría muerto aplastada mientras intentaba mantener relaciones sexuales con un caballo. Pero, ¿qué se esconde realmente tras estas acusaciones? ¿Son bulos, exageraciones o no hacen más que ceñirse a la realidad? Hoy vamos a intentar vislumbrar el verdadero rostro de Catalina la Grande, una princesa alemana de rango menor que llevó a cabo con éxito el robo de uno de los imperios más grandes de la Tierra. Catalina, y quizá ese dato sorprenderá a algunos, ni era rusa ni se llamaba Catalina. Nació el 2 de mayo de 1729 en Stettin, una ciudad de Pomerania que entonces pertenecía a Prusia y hoy forma parte de Polonia. Su verdadero nombre era Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Era hija de un príncipe prusiano menor. Su familia tenía títulos, sí, pero no el dinero ni la influencia de las grandes casas reales europeas, por lo que nada en su cuna presagiaba que acabaría convertida en la Semíramis del Norte. Se la llama así, Semíramis, para equiparar su poder, ambición y carácter firme con el de la legendaria reina asiria homónima. Los primeros años de Sophie transcurrieron en un ambiente noble pero sin grandes estridencias. Recibió una educación típica para una chica de su estatus. Para su propia madre, la princesa Johanna, la joven Sophie fue al principio una decepción. No era el varón que esperaban y ni siquiera la consideraba lo suficientemente atractiva para los estándares de la época. Sin embargo, aquel patito feo alemán se convirtió de pronto en la única esperanza de su familia para salir de la irrelevancia política y social. El destino de Sophie dio un giro de 180 grados cuando apenas tenía 14 años. Fue entonces cuando la enviaron a la gélida y temible Rusia, como resultado de una carambola diplomática orquestada por la emperatriz que gobernaba en ese momento el territorio ruso, Isabel I. La poderosa Isabel buscaba una esposa para su sobrino y heredero, el gran duque Pedro, nacido en Prusia, en Kiel. Y para ese papel no querían a alguien brillante, sino a una chica extranjera y dócil a quien pudieran manejar a su antojo. Buscaban a un simple peón, pero pronto descubrirían que la joven Sophie poseía una capacidad de adaptación y una ambición intelectual que superaban con creces las de todos los que la rodeaban. Pero ¿por qué ella exactamente? ¿Por qué elegir a una princesa de una casa tan pequeña y sin fortuna? Tras la elección de Sophie encontramos la influencia de Federico II de Prusia. Aunque el heredero ruso, el gran duque Pedro, idolatraba a Prusia, no tenía ningún poder real ni la astucia necesaria para ayudarle. Por eso, Federico necesitaba un verdadero caballo de Troya infiltrado en la corte para derrocar a su gran enemigo, el todopoderoso canciller ruso Alexei Bestujev-Riumin, un firme aliado de Austria. La clave para lograrlo era la madre de Sophie, la ambiciosa princesa Johanna, una aliada del rey prusiano dispuesta a actuar como espía y tejer intrigas desde dentro a cambio de sentar a su hija en el trono. Sin embargo, la política no fue el único factor que influyó en que se forjara el compromiso matrimonial entre Sophie y Pedro.
Había un secreto emocional en el corazón de la emperatriz Isabel. Años atrás había estado comprometida con el tío de Sophie, quien murió trágicamente de viruela antes de llegar al altar. En la joven alemana, Isabel no solo veía una futura gran condesa, sino el reflejo de un amor perdido que el destino le había arrebatado. Este vínculo invisible fue el que abrió a Sophie las puertas de un imperio que, de otro modo, le habrían estado cerradas para siempre. Cuando Sophie y su madre llegaron a la corte rusa en febrero de 1744, tras un duro viaje en pleno invierno de varias semanas, se encontró en un mundo de opulencia liderado por la emperatriz reinante Isabel, que según se cuenta poseía más de 15.000 vestidos y jamás repetía modelo. Sophie comprendió rápido que en ese palacio de paredes finas y pasadizos secretos, donde cada persona en quien confiabas podía ser un espía, el silencio y la observación serían sus únicas armas de supervivencia. Además entendió que debía intentar por todos los medios que dejaran de verla como a una extranjera. Debía ser más rusa que los propios rusos. Así que aceptó, para empezar, el cambio de religión. Su padre era un devoto luterano y abrazó las creencias de la Iglesia Ortodoxa rusa. También le cambiaron el nombre. Sophie se convirtió en Ekaterina, es decir, Catalina, un nombre que eligió para ella Isabel en memoria de su propia madre, que se llamaba así. Catalina también trabajó de forma activa en su propia rusificación. Se levantaba en mitad de la gélida noche y caminaba descalza por su habitación para mantenerse despierta mientras aprendía el idioma local. Su obsesión fue tal que contrajo una neumonía que a punto estuvo de llevarla a la tumba antes siquiera de empezar a jugar sus cartas. Pero sobrevivió. Al año siguiente de su llegada a Rusia, en 1745, se celebró la Gran Boda Imperial. Y aquí es donde la tragedia personal empezó a mezclarse con la alta política. El matrimonio fue un absoluto fracaso desde la misma noche de bodas. En sus propias memorias relató con amargura cómo su noche de bodas con 16 años fue un presagio de lo que sería su matrimonio. El gran duque Pedro, que tenía un año más que ella, llegó borracho y se quedó dormido. Pronto el dormitorio real se convirtió en un cuartel. Pedro pasaba las noches jugando con soldaditos de juguete sobre la cama y obligando a Catalina a participar en extenuantes desfiles y simulacros militares. Para la joven princesa, aquella humillación constante fue la señal definitiva de que su matrimonio era una prisión de la que solo podría escapar cultivando su intelecto fuera de aquellas 4 paredes. Su marido, el gran duque Pedro, no podía ser más opuesto a ella. Mostraba un desprecio abierto y casi temerario por las tradiciones del país que iba a gobernar y tenía una fijación enfermiza e infantil con los modelos militares de su Prusia natal. Mientras Pedro se entretenía jugando a los soldados y rindiendo pleitesía a potencias extranjeras, él no tenía ningún interés en ser ruso, Catalina tejía su propia red en las sombras y buscó refugio en los libros. Leía a Maquiavelo, a Montesquieu, a Voltaire. Terminaría comprando la biblioteca personal de Voltaire tras la muerte del filósofo en 1778. La distancia entre los esposos no era solo falta de amor, era un problema de Estado. Se esperaba de ellos un heredero, pero tardaron 9 años en tener descendencia. Aunque tradicionalmente se ha culpado de ello a la inmadurez de Pedro o a su alcoholismo, los informes médicos de la época y la correspondencia secreta de los embajadores sugieren que Pedro padecía de fimosis. Esta le provocaba un dolor agudo durante el coito que le habría impedido consumar durante los primeros años de matrimonio. Para Catalina, esta situación no fue solo una humillación personal, sino una amenaza constante de ser repudiada por no cumplir con su obligación biológica ante el imperio. Finalmente, en 1754, nació su primer hijo, el futuro zar Pablo I. 3 años después tendrían una niña, Ana, que falleció trágicamente a los 15 meses de edad, debido a una infección respiratoria o una fiebre grave. Catalina ni siquiera pudo llorar a su hija en paz. La emperatriz Isabel le arrebataba sus bebés nada más nacer
para criarlos bajo su control. Esta soledad y el dolor de la pérdida terminaron de forjar el corazón de acero de la futura zarina. Hemos dicho que Pablo fue el primer hijo de la pareja, pero la paternidad del niño siempre ha estado envuelta en muchos rumores. La propia Catalina insinuaría más tarde que el verdadero padre no era Pedro, sino su primer amante, el apuesto oficial Sergei Saltykov. Al parecer, la corte rusa estaba tan desesperada por asegurar la línea de sucesión ante la inoperancia de Pedro que miró hacia otro lado. Irónicamente, a medida que el pequeño Pablo crecía, sus rasgos físicos y su obsesión casi maníaca por la disciplina prusiana empezarían a calcar los de su padre, Pedro III. Para Catalina, su propio hijo se terminó convirtiendo en el espejo viviente del hombre al que tanto había odiado. Mientras el padre de aquel niño soñaba con su Prusia natal, la princesa alemana aseguraba la dinastía y se preparaba en silencio para ser la madre de Rusia. Como hemos mencionado, su frialdad política se forjó con el dolor de una madre a la que le arrebataron su derecho a serlo. Tras el nacimiento de Pablo, enseguida se lo quitaron. La emperatriz Isabel se lo llevó para criarlo lejos de ella. Este aislamiento emocional fue tan profundo que años después Catalina escribiría: «No lo extrañaba realmente. Quizá por eso la relación entre madre e hijo nunca fue una cuestión de amor, sino una guerra abierta por el destino de Rusia». La vida social en palacio era una puesta en escena constante. En lugares como el pequeño Hermitage del Palacio de Invierno en San Petersburgo, el suntuoso pabellón del Hermitage de Tsarskoye-Selo o el complejo palaciego de Peterhof, Catalina organizaba cenas privadas en las que se imponía la igualdad intelectual, se debatía sobre la filosofía de la Ilustración y se prohibía la reverencia protocolaria. En estos salones, gracias a un ingenioso sistema de poleas, la parte central de la mesa descendía al piso inferior para ser servida por los criados y volvía a subir cargada de manjares. Incluso los platos individuales subían y bajaban por mecanismos ocultos, permitiendo que los comensales disfrutaran de una cena mágica sin un solo sirviente presente en la sala. Era el escenario perfecto para que Catalina aprendiera a dominar el arte de la conspiración. Durante los casi 17 años que pasó en la corte rusa siendo la esposa del heredero, Catalina vivió en un aislamiento político y personal casi total. En ese tiempo devoró libros para no morir de aburrimiento y para prepararse para el poder. El momento de demostrar que en la corte estaban subestimando su valía llegaría pronto. Pedro III ascendió al poder en enero de 1762 tras la muerte de su tía, la emperatriz Isabel, y no tardó en ganarse enemigos en los tres pilares del poder ruso. En la Iglesia Ortodoxa, tras secularizar sus tierras. En la Guardia Imperial, al imponer uniformes prusianos y una disciplina extranjera. Y en la nobleza, al firmar una paz desfavorable con Prusia que restituía todos los territorios ganados en la Guerra de los 7 años. Sin embargo, solo medio año más tarde de subir al trono, el 28 de junio de 1762, cuando Catalina tenía 33 años, la historia dio un vuelco. Ella sabía que su vida corría peligro. Su marido planeaba separarse de ella y encerrarla en un convento. ¿Por qué? Por una mezcla de odio personal y supervivencia política. Pedro no solo detestaba a Catalina, es que estaba enamorado de su amante, la condesa Yelizaveta Vorontsova. El plan maestro del zar era deshacerse de su esposa para poder casarse con Yelizaveta y coronarla emperatriz. Además, Pedro sabía que Catalina era mucho más inteligente que él y, lo que es más peligroso, infinitamente más popular entre la corte, la iglesia y el ejército. Era una rival política de primer nivel. La forma tradicional y legal que tenían los zares de anular un matrimonio y hacer desaparecer a una esposa molesta era obligarla a tomar los hábitos y encerrarla de por vida en un convento. De hecho, su abuelo Pedro I el Grande lo había hecho con su primera mujer. Visto lo visto, era una cuestión de vida o muerte para Catalina arrebatarle el poder a su marido. Así que en un movimiento digno de un thriller,
se vistió con un uniforme de la Guardia Imperial, montó a horcajadas sobre su caballo blanco llamado Brillante y lideró los regimientos hacia el poder. Y el uniforme que eligió no fue al azar, era el del regimiento Preobrazhensky, el más antiguo y prestigioso de Rusia, fundado por Pedro el Grande. Con este gesto, Catalina lanzaba un mensaje demoledor a las tropas. Ella era la verdadera defensora de las tradiciones rusas, frente a un marido que prefería vestir a sus soldados como prusianos. Cuentan que al no haber uniformes femeninos, tuvo que tomar uno prestado y ajustarlo a toda prisa para cabalgar por las calles de San Petersburgo, donde inició su reinado en solitario. El golpe fue rápido y limpio, una operación de precisión quirúrgica. Pero, ¿quiénes movían realmente los hilos de las tropas en las sombras? Aquí entran en escena los hermanos Orlov, Alexei y Grigori, que fueron claves. Sin ellos, Catalina jamás habría conseguido la corona. Los Orlov eran oficiales de la Guardia Imperial, hombres carismáticos, implacables y con un enorme poder de influencia sobre los soldados. Catalina supo jugar sus cartas a la perfección y se apoyó en ellos para asegurar la lealtad de los regimientos. Además de una alianza militar, Grigori Orlov se había convertido en su amante. Se habían conocido 3 años antes, en el 59, y mantenían una relación amorosa desde finales de ese mismo año. De hecho, para cuando ejecutaron el golpe militar en junio de 1762, su relación estaba tan consolidada que apenas un par de meses antes, en abril, Catalina había dado a luz en absoluto secreto a un hijo de ambos, llamado Alexei, como su tío. Por cierto, para que Catalina pudiera ocultar el parto a su marido, uno de sus criados tuvo que incendiar su propia casa en las afueras, ya que sabía que al zar le encantaba ir a ver los incendios, y así ella consiguió el tiempo necesario para dar a luz sin que él se enterara. El niño fue entregado a unos criados para que lo criaran lejos de la corte, porque su existencia era un peligro mortal para Catalina. Si el zar Pedro III se hubiera enterado de que su esposa se había quedado embarazada de otro hombre, habría tenido la excusa perfecta para ejecutarla o encerrarla de por vida. Por ello, la emperatriz nunca reconoció oficialmente a Alexei como hijo suyo, para no admitir el adulterio ante la ley, pero siempre lo protegió desde la distancia. Le dio el apellido Brovinsky y años después le otorgó el título de conde y una inmensa fortuna. Alexei creció sabiendo quién era su madre, pero vivió una vida aristocrática tranquila, lejos de las intrigas por el trono que atormentaron a su medio hermano Pablo. Como vemos, Orlov, el padre de Alexei, no era un simple aliado, era su pareja de facto en el momento de derrocar al zar. No solo le daba apoyo emocional, sino que gracias a su nombramiento estratégico como tesorero de artillería, pudo desviar y facilitar los fondos necesarios para propiciar la sedición y sobornar a los militares. Por su parte, su hermano Alexei Orlov era el músculo, el ejecutor despiadado dispuesto a mancharse las manos de sangre por la zarina. Con ellos de su lado, el zar Pedro III, acorralado y sin apoyos reales, no tuvo más remedio que rendirse. Pero como bien sabía Catalina, un zar vivo siempre es una amenaza. Apenas unos días después de perder el trono, Pedro murió en el lugar donde lo mantenían cautivo. La versión oficial dada desde el palacio hablaba de un repentino y muy conveniente cólico hemorroidal. Sin embargo, la sombra de la sospecha cubrió a la zarina de inmediato. Toda Europa dio por sentado que el depuesto zar había muerto a manos de Alexei Orlov. Catalina había conseguido el poder absoluto, sí, pero acababa de encender la mecha de su propia leyenda negra. Una vez sentada en el trono, Catalina tuvo que enfrentarse a un importante problema: legitimar su poder. ¿Cómo convencer a Europa de que no era una simple usurpadora con las manos manchadas de sangre?
utilizó la cultura como escudo y arma. Se propuso convertirse en la emperatriz filósofa. Dedicó años a redactar la famosa Nakás o Instrucción, un ambicioso documento legal inspirado en pensadores de la Ilustración como Montesquieu y Cesare Beccaria, donde proponía modernizar Rusia. Argumentaba que no eran un despotismo asiático y pedía la abolición de la tortura, la igualdad ante la ley y la mejora de las condiciones de vida de los súbditos. Sin embargo, la Gran Comisión Legislativa, convocada en 1767 con representantes de casi todas las clases sociales, excepto los siervos, se disolvió en 1768 sin lograr resultados concretos, evidenciando la resistencia de la nobleza a cualquier reforma que amenazara su control sobre la mano de obra que usaba en sus campos. Catalina también desplegó una campaña de imagen pública impecable, carteándose con los intelectuales más famosos de Europa. Voltaire la bautizó como la heroína del siglo y la Semiramis del Norte, validando su gobierno ante los ojos de la intelectualidad occidental, mientras ella continuaba ejerciendo un poder absoluto. Y al arruinado filósofo Diderot le compró su biblioteca entera para salvarlo. Le permitió conservarla y hasta le dejó ser su bibliotecario y le pagó un generoso salario. Consciente de que Europa miraba a Rusia como un país bárbaro y atrasado, actuó como una gran propagandista de su imperio, mientras sus enemigos fabricaban pasquines sobre su vida privada. Ella invertía fortunas en financiar a los intelectuales más influyentes de la época, para que hablaran bien de sus reformas en los periódicos de París o Londres. Un ejemplo maestro de esta estrategia fue su relación con Diderot. Cuando la corona francesa prohibió la publicación de la famosa enciclopedia, Catalina le ofreció terminarla en Rusia bajo su protección. No era solo generosidad, era un movimiento de marketing político calculado para posicionar a su país como el nuevo faro de la libertad intelectual, contrastando la supuesta modernidad rusa con la censura de las viejas monarquías europeas. Pero lo cierto es que la teoría ilustrada de Catalina se estrelló de bruces contra la dura realidad rusa. En 1773 estalló la rebelión de Pugachov, un líder cosaco que alzó a los campesinos, asegurando ser el difunto Pedro III, que supuestamente había sobrevivido y venía a liberarlos. La revuelta capturó ciudades, masacró a cientos de nobles y aterrorizó a Catalina. Para salvar su corona, comprendió que necesitaba el apoyo incondicional de la aristocracia, pero había un precio a pagar: condenar a millones de campesinos a una servidumbre aún más cruel. Catalina odiaba la servidumbre en teoría, pero bajo su reinado, ésta se expandió a regiones donde antes no había existido. Para asegurar su trono tras las revueltas, otorgó a los nobles derechos que los hacían intocables, consolidando irónicamente el sistema que ella quería reformar en sus escritos filosóficos. Como ella misma le resumió a Diderot, el papel del filósofo lo aguantaba todo, pero ella, como monarca, tenía que escribir sobre la sensible y delicada piel humana. Poco antes de producirse la crisis interna, Catalina se había lanzado a expandir su imperio. Aplastó al Imperio Otomano. Bajo el mando de sus generales, Rusia consiguió grandes victorias. La naval en Chesma y la terrestre en Kabul, ambas en 1770, consolidaron la superioridad militar rusa. El Tratado de Kuchuk-Kainarya, firmado 4 años más tarde, fue un hito geopolítico. Rusia obtuvo el control de puertos estratégicos como Azov y Kioch, y el derecho de navegación comercial en aguas turcas y la independencia nominal del Kanato de Crimea, que Catalina se anexionaría formalmente en 1783. La emperatriz también logró lo que parecía imposible: arrebató el control del Mar Negro a los otomanos, y para alcanzar estas conquistas perfeccionó lo que la historia misógina ha ridiculizado: su famoso sistema de favoritos.
Sus amantes no eran juguetes para saciar una supuesta ninfomanía, sino una verdadera oficina gubernamental en la sombra. Catalina elegía a sus parejas por sus dotes como ministros, generales y diplomáticos. El más importante de todos fue Grigori Potenkin, a quien se supone que conoció en 1762 durante el golpe de estado contra su marido. Según la leyenda, mientras Catalina pasaba revista a las tropas a lomos de su caballo blanco, un joven y audaz suboficial de 22 años se dio cuenta de que a su uniforme le faltaba un detalle. Salió de la formación, espoleó a su caballo hasta acercarse a Catalina y con total desparpajo le ofreció su propia dragona, un cordón rematado en una borla que sirve para sostener un arma blanca, para que su uniforme estuviera completo. Ese apuesto oficial era, como habréis adivinado, Grigori Potemkin. Catalina, que tenía un ojo clínico para el talento y la audacia, nunca olvidó el atrevimiento y el rostro de aquel soldado. Aunque ese día cruzaron miradas, tardarían más de 10 años en convertirse en amantes y cogobernantes, cuando él ya se había labrado un nombre como héroe de guerra contra los turcos. Aunque algunos historiadores consideran esta anécdota del primer encuentro un adorno posterior, lo que es innegable es que Potemkin, 10 años menor que ella, no solo fue su amante, sino el arquitecto del imperio ruso moderno. La relación entre ambos empezó en 1774 como una pasión física, pero 2 años más tarde esa pasión, que generaba choques constantes entre los dos ya que tenían personalidades muy fuertes, concluyó. Alrededor de 1776 acordaron dejar de ser amantes para preservar su alianza política de cogobierno y su amistad, que duró hasta la muerte de él en 1791. Algunos os preguntaréis qué había pasado con Orlov, que también había sido su amante. Estuvo con él unos 12 años, pero con el tiempo Grigori empezó a dar por sentado su poder. Se volvió arrogante y sobre todo le era descaradamente infiel. Así que en 1772, mientras Orlov estaba fuera de San Petersburgo en una misión diplomática, Catalina lo despidió formalmente como amante, aunque lo colmó de tierras y riquezas por los servicios prestados en el golpe de estado, y lo apartó del núcleo duro de poder. Por cierto, incluso en la adquisición de sus tesoros, Catalina demostraba ser una estratega magistral. El legendario diamante que hoy lleva el nombre de Orlov es el ejemplo perfecto. Aunque la historia oficial lo presentó como un regalo romántico de Grigori para recuperar el favor de la zarina, la realidad fue una operación de ingeniería financiera. Catalina, deseosa de poseer la gema pero consciente de que el gasto escandalizaría a sus súbditos en tiempos de guerra, utilizó a su antiguo amante como testaferro. Ella financió la compra en secreto y permitió que Orlov se llevara el mérito público de la ofrenda. Así, mientras Europa suspiraba ante aquel supuesto gesto de amor desesperado, la emperatriz conseguía para el cetro imperial una joya de valor incalculable sin que una sola moneda pareciera haber salido de las arcas públicas. Con casi 190 quilates, el diamante Orlov es una de las gemas más grandes y puras del mundo. Para sustituir a Orlov, Catalina tomó a un amante más joven llamado Alexander Vasilchikov. Sin embargo, este chico resultó ser guapo, pero sin ninguna visión política. Catalina, que era una intelectual brillante, se moría de aburrimiento con él. Fue entonces cuando en 1774 Grigori Potemkin, que se había pasado esos años luchando en el frente contra los turcos y se había convertido en un héroe de guerra, regresó a la corte. Potemkin, que había perdido la visión de un ojo en las intrigas de la corte, era muy alto, culto, divertido y con una mente política a la altura de la zarina. Catalina despidió de inmediato a Vasilchikov y Potemkin se convirtió en el hombre de su vida. Fundó ciudades y flotas enteras y fue el único hombre al que Catalina trató como a un igual intelectual y político. Pese a que dejaron de ser amantes en el 76, Potemkin ocupó un rol que ningún otro favorito tuvo.
el de favorito en jefe. Él mismo empezó a seleccionar y examinar a los siguientes amantes jóvenes de Catalina para asegurarse de que no fueran una amenaza política. Algunos historiadores, como el británico Simon Sebag Montefiore, sostienen que Catalina y Potemkin llegaron a casarse en secreto en 1774 o 1775. Esto explicaría por qué, a pesar de tener otros amantes, ella siempre lo trató como a su marido y lo llamaba en sus cartas mi querido esposo y mi amado cónyuge, hasta el día en que él murió a los 52 años, probablemente debido a la malaria o una neumonía grave complicada por el agotamiento. Falleció en mitad de una estepa desolada, mientras se encontraba de viaje para negociar la paz con el Imperio Otomano. Por cierto, el éxito militar contra los otomanos había dado origen al denominado Proyecto Griego, concebido junto a Potemkin. Catalina soñaba con restaurar el Imperio bizantino y para demostrarlo bautizó a su segundo nieto, hijo del futuro Pablo I, con el nombre de Constantino. Lo educó desde la cuna para ser el futuro emperador de una Constantinopla reconquistada. Aunque este sueño nunca se materializó por completo, las conquistas de Catalina transformaron el Mar Negro en una zona de hegemonía rusa y sentaron las bases para los conflictos balcánicos de los siglos posteriores. ¿Y por qué quería que Constantino fuera el futuro emperador de Constantinopla y no Pablo? Sobre todo porque el trono de Constantinopla y el de Rusia no podían unirse en la misma persona para no asustar al resto de potencias europeas. Pero es que además la relación entre madre e hijo estaba marcada por el miedo mutuo. Catalina temía que la nobleza usara a Pablo como heredero legítimo para derrocarla, tal como ella había hecho con Pedro III. Por su parte, Pablo estaba convencido de que su madre había asesinado a su padre y temía por su propia vida, por lo que vivía en un exilio virtual en Gatchina. Debido a esto, Catalina decidió criar ella misma a sus nietos. Quería saltarse una generación. Su plan era que Constantino no fuera un simple noble ruso, sino el hombre que devolviera la fe ortodoxa a Constantinopla. Por eso le puso ese nombre en honor a Constantino el Grande, el fundador de la ciudad. La mancomunidad polaco-lituana, debilitada por su sistema político interno, se convirtió en el terreno de expansión natural de Rusia. Catalina instaló inicialmente a su antiguo amante, Stanislav Poniatowski, noble que se cree que había sido el padre de su hija Ana, en el trono polaco para mantener al país como un estado satélite. No obstante, la resistencia nacionalista polaca y las ambiciones de Prusia y Austria llevaron a 3 repartos de Polonia entre 1772, 1793 y 1795. Al final de su reinado, Polonia había sido borrada del mapa y Rusia había avanzado sus fronteras hacia el oeste, incorporando Bielorrusia, Lituania y la Ucrania de la orilla derecha. Catalina la Grande no solo expandió las fronteras con la espada, las transformó con la pluma y el pincel. Mientras sus generales luchaban, ella se dedicaba a una tarea titánica: organizar el caos de un imperio que se extendía por 2 continentes. Era una trabajadora compulsiva. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba su propio café, un café tan cargado que, según se decía, habría provocado taquicardias a cualquier otro mortal, y pasaba horas revisando informes. Bajo su mando, Rusia se dividió en 50 provincias para que el control del Estado llegara hasta el rincón más remoto, modernizando la administración y creando una red de funcionarios que antes simplemente no existía. Fue una representante del absolutismo ilustrado y, como tal, una auténtica pionera de la salud pública. En una época en la que la viruela diezmaba a la población, Catalina tomó una decisión política de alto riesgo que hoy llamaríamos marketing sanitario extremo. En 1768, ante el terror de sus súbditos por la epidemia, hizo traer de Londres al doctor Thomas Dimsdale para que la inoculara a ella y a su hijo Pablo con el virus de la viruela. Fue un acto de valentía sin precedentes. Se introdujo voluntariamente el virus para demostrar que la ciencia era más fuerte que el miedo.
Mi objetivo es, mediante mi ejemplo, salvar de la muerte a mis súbditos, escribió. Este fue el germen del primer programa de profilaxis masiva en Rusia. Mientras otros monarcas europeos seguían confiando en la sangría o la oración, la zarina introdujo la medicina moderna en su imperio. Y si hoy San Petersburgo es una de las capitales culturales del mundo, es gracias a ella. Catalina era una compradora de arte voraz, casi insaciable. Lo que empezó como una colección privada terminó convirtiéndose en el Museo del Hermitage. Compró colecciones enteras en Europa para demostrar que Rusia no era un país bárbaro, sino el centro del refinamiento mundial. Adquirió miles de cuadros, entre ellos de Rembrandt y Rubens, y financió la construcción de teatros y bibliotecas, convirtiendo su corte en un imán para los mejores artistas e intelectuales del continente. Incluso en la economía fue una innovadora. Introdujo el papel moneda en Rusia para modernizar un sistema financiero que hasta entonces dependía de pesadísimas monedas de cobre que hacían imposible el gran comercio. Asimismo, fue una de las pocas monarcas que tomó la pluma para escribir ella misma. Bajo el anonimato o con seudónimos, redactó comedias de teatro, cuentos filosóficos e incluso artículos satíricos para periódicos que ella misma financiaba. En sus obras de teatro como El engañador o El visionario, Catalina no buscaba el simple entretenimiento, sino que usaba el escenario como un arma pedagógica. ¿De qué trataban? Principalmente eran sátiras feroces contra la ignorancia, la superstición y sobre todo contra la corrupción de la nobleza rusa. Criticaba a los charlatanes que se aprovechaban de la fe del pueblo y ridiculizaba a los aristócratas que preferían imitar las modas francesas antes que educarse de verdad. Para ella, el teatro era una extensión de su labor como gobernante, una herramienta para modernizar las mentes de sus súbditos. Pero su obra más íntima y reveladora fue su propia autobiografía. Catalina pasó décadas escribiendo y reescribiendo sus memorias, un texto que no se publicó hasta mucho después de su muerte. En ellas habla con una frialdad asombrosa sobre sus primeros años en la corte, la soledad que sintió en su matrimonio y cómo paso a paso se preparó para arrebatarle el trono a su marido. No es solo un libro de historia, es el manual de instrucciones de una mujer que aprendió a sobrevivir en un nido de víboras y terminó dominándolas a todas. Incluso redactó cuentos infantiles para sus nietos Alejandro y Constantino, porque estaba convencida de que la educación era la única vía para que Rusia dejara de ser considerada un despotismo asiático y se convirtiera en el faro de Europa. Por ello también fundó hospitales, asilos y escuelas para niñas, intentando crear una nueva casta de ciudadanos ilustrados. Sin embargo, esta Catalina estadista e ilustrada, la mujer que fundó ciudades, museos, escuelas y hospitales y escribió obras de teatro, es una imagen que para muchos hoy no existe. Porque es mucho más fácil hablar de un caballo, de una alcoba, que de una mujer que a golpe de decreto convirtió a un país periférico en una de las potencias del siglo XVIII. Fue precisamente en la cima de su poder y rodeada de este legado monumental, donde sus enemigos decidieron que si no podían superarla como gobernante, la destruirían en los libros de historia. El primer blanco de los ataques de sus enemigos fue precisamente su mayor aliado, Potemkin. Seguramente habréis escuchado alguna vez la expresión pueblos Potemkin para referirse a una fachada falsa. Este mito cuenta que durante un gran viaje de la zarina a la recién conquistada región de Crimea en 1787, Potemkin mandó construir pueblos de cartón piedra a lo largo de la ruta, poblados por actores felices para engañar a Catalina y hacerle creer que la colonización estaba siendo un éxito. Es una historia fascinante, pero falsa. Los historiadores modernos han demostrado que aunque Potemkin embelleció la ruta con pintura fresca y festivales, por otra parte algo típico en cualquier visita real, las ciudades, los puertos y la flota que le mostró a la emperatriz eran realidades militares e infraestructuras de piedra y madera. El éxito de Rusia en el sur era tan apabullante que los diplomáticos extranjeros y los cortesanos envidiosos
corroídos por los celos ante el genio administrativo de Potenkin, se inventaron el rumor del fraude para quitarle mérito. Y Occidente se tragó la mentira. Pero atacar a sus ministros no era suficiente. Tenían que destruirla también a ella. Para ello, utilizaron la táctica más vieja del mundo: el ataque sexual. En el siglo XIX, la naciente psiquiatría intentó patologizar la vida íntima de Catalina bajo el diagnóstico de ninfomanía. En realidad, la zarina tuvo en torno a 20 amantes conocidos a lo largo de sus más de 30 años de reinado. ¿Es una cifra alta? Quizá, pero si la comparamos con los reyes varones de su misma época, que acumulaban decenas de amantes e hijos ilegítimos mientras se les aplaudía por su virilidad, la cifra de Catalina resulta hasta moderada, por no hablar de que se cree que en realidad sus relaciones eran monógamas, no tenía varios amantes a la vez, sino que buscaba parejas estables sucesivas. Sin embargo, para una sociedad profundamente patriarcal, que una mujer ejerciera su sexualidad con libertad, controlara a sus parejas y las usara como herramientas de estabilidad política, era inaceptable. Así que no la llamaron estratega, la etiquetaron como una enferma mental. Esa campaña de difamación alcanzó su punto más bajo y cruel con su muerte el 17 de noviembre de 1796. Catalina tenía 67 años y había ganado bastante peso. Sus enemigos hicieron circular la historia de que su muerte fue grotesca. Contaron que al sentarse en el retrete, la taza se partió en dos bajo su inmenso peso, sufriendo un final indigno y escatológico entre sus propios excrementos. Hasta el mismísimo poeta ruso Alexander Pushkin, considerado el padre de la literatura rusa moderna, llegó a bromear sobre el tema años después. El objetivo era claro: ridiculizar a la majestad imperial mediante el humor más burdo. La joya de la corona de la leyenda negra, la infamia que ha sobrevivido hasta nuestros días y con la que empezábamos nuestro vídeo, es el mito del caballo. La historia de que murió aplastada al colapsar el arnés que la sostenía mientras intentaba tener relaciones sexuales con un equino es el rumor más persistente y absurdo de la historia moderna, porque no existe ni una sola evidencia contemporánea, ni en registros médicos, ni en los diarios de los testigos de la corte rusa, que dé veracidad a esa barbaridad. Absolutamente nada. El origen de este mito se encuentra en la propaganda de la Revolución Francesa y en los círculos aristocráticos europeos que la odiaban. Querían retratar a la emperatriz como una criatura monstruosa. Históricamente se ha utilizado la acusación de perversión sexual para destruir a las mujeres poderosas, desde Cleopatra hasta María Antonieta, como ya vimos en los documentales que hicimos sobre ellas. Y con Catalina funcionó a la perfección. La sombra de esta difamación fue tan alargada que incluso alcanzó el siglo XX. Durante décadas ha circulado el rumor de que soldados de la Alemania nazi habían descubierto en plena Segunda Guerra Mundial una estancia secreta en uno de sus palacios repleta de muebles con tallas eróticas explícitas encargados por la zarina. Y es cierto que en el siglo XVIII existía una moda entre la aristocracia europea, no solo en Rusia, sino también en Francia e Inglaterra, de encargar gabinetes de curiosidades o muebles con motivos eróticos ocultos. Pero, aunque incluso han llegado a publicarse fotografías de baja calidad de los supuestos muebles fálicos de Catalina la Grande, los historiadores actuales consideran que se trata de otro bulo propagandístico. La leyenda dice que la estancia fue destruida por los bombardeos o saqueada por los soldados, lo que sirve como explicación perfecta para que no quede ni rastro físico de la habitación hoy en día. Pero lo cierto es que no existe ningún registro oficial de tal hallazgo por parte del ejército alemán, y al igual que ocurrió con el mito del caballo, esta historia sirvió para seguir reduciendo la figura de una de las estadistas más brillantes de Europa a la de una simple ninfómana de leyenda. El declive físico de la emperatriz comenzó meses antes de su último aliento, tras un golpe emocional del que nunca se recuperó. En septiembre de 1796, Catalina organizó un fastuoso banquete
para anunciar el compromiso de su nieta favorita Alejandra con el rey Gustavo IV de Suecia. Sin embargo, en el último minuto, el monarca se negó a firmar el contrato porque Catalina exigía que la joven mantuviera su fe ortodoxa. El rey ni siquiera se presentó a la cena, lo que supuso una humillación para la zarina ante toda su corte. Se dice que este desplante hirió tanto su orgullo que sufrió un pequeño amago de ictus. Su corazón empezó a flaquear, quizá en parte debido a la influencia de las tensiones dinásticas y a la profunda preocupación que sentía por la Revolución Francesa que había estallado 7 años antes. Además, diarios de los cortesanos sugieren que el deterioro de su salud estuvo ligado a problemas cardiovasculares agravados por el sobrepeso. El caso es que el 16 de noviembre de 1796, un par de meses más tarde de aquel banquete y del anuncio fallido del compromiso de su nieta, Catalina se levantó a su hora de siempre, las 5 de la mañana, y tomó su café habitual. Tras pasar un rato en su estudio, se dirigió a su vestidor privado, una pequeña estancia cerca de su dormitorio. Fue allí donde la tragedia ocurrió. Al ver que no salía, sus sirvientes forzaron la puerta y la encontraron desplomada en el suelo. No había sillas rotas, ni restos de un banquete sexual con animales, ni excrementos. Lo que había era una mujer de 67 años sufriendo un accidente cerebrovascular severo, un ictus que la dejó inconsciente al instante. La trasladaron con esfuerzo a su cama, donde los médicos solo pudieron certificar que el final era inevitable. Catalina murió al día siguiente sin recuperar el conocimiento, rodeada de sus cortesanos. Es fascinante y a la vez aterrador cómo la historia ha preferido quedarse con la imagen del caballo o el inodoro. Pero ahora ya lo sabéis, Catalina la Grande, que fue reina de Rusia durante 34 años, no murió aplastada por sus perversiones. Existe un último enigma que envuelve su lecho de muerte, la leyenda del testamento desaparecido. Se dice que Catalina, consciente de la inestabilidad de su hijo Pablo y del odio que éste le profesaba, había redactado un documento secreto para desheredarlo y nombrar sucesor directamente a su nieto favorito, el futuro Alejandro I, a quien puso ese nombre en honor a Alejandro Magno. Según las crónicas de la época, nada más confirmarse el fallecimiento de la zarina, Pablo entró en sus aposentos privados y tras encontrar el manuscrito lo lanzó al fuego antes de que nadie pudiera leerlo. Si aquel papel existió, las llamas no solo consumieron la última voluntad de Catalina, sino que dieron el pistoletazo de salida a un intento de anulación de su legado, orquestado por su propio hijo, quien buscó borrar la impronta política de su madre para legitimar su propia visión del imperio. Pablo I intentó restaurar el orden tradicional frente a lo que él consideraba el caos ilustrado de su madre. Sin embargo, el destino terminaría dándole la razón a la emperatriz. Pablo I, obsesionado con borrar la memoria de su madre y protegerse de cualquier traición, solo logró gobernar durante un lustro. En 1801, cuando tenía 46 años, fue asesinado en su propio dormitorio por un grupo de oficiales descontentos, en un complot que su propio hijo y nieto favorito de Catalina, Alejandro, consintió. El joven ascendió al trono con solo 23 años. Como hemos visto, Catalina la Grande fue una mujer que en un mundo gobernado por hombres utilizó la cultura como escudo y la guerra como herramienta. Una princesa que llegó a una tierra helada y terminó convirtiéndose en el puente que conectó a la Rusia medieval con la gran potencia mundial del siglo XIX. Es la única mujer de la era moderna cuyo nombre ha quedado sellado en los libros de historia con el epíteto de la Grande, un título que la sitúa al mismo nivel que Alejandro Magno o Federico de Prusia, recordándonos que su poder fue inigualable.
¿Y vosotros qué opináis sobre Catalina la Grande? ¿Creéis que su imagen ha sido injustamente tratada por la historia? ¿Conocíais los mitos sobre su vida que os hemos relatado? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Por cierto, si os apetece saber si María Antonieta, la esposa de Luis XVI, fue tan libertina y superficial como nos han contado, no os perdáis este otro vídeo. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.